Buenos días, doctora Darcy. Es un placer para mí saludarla por esta vía, compañeros de aula, público en general. Mi nombre es Juan Carlos Mayaudón y soy estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y hoy quisiera compartir con ustedes un tema bastante interesante denominado los métodos de identificación en la odontología forense. Como todos ustedes saben, o todos sabemos, ¿verdad? Las huellas dactilares que tenemos todos los seres humanos resultan únicas en cada individuo. Bueno, en la odontología forense las piezas dentales aportan algo similar. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a los dientes originales. No me estoy refiriendo solo a aquellas personas que tienen alguna reparación, algunos tratamientos dentales que la hacen únicas. No, me refiero a esos dientes originales. La cavidad bucal de cada persona es individual, ¿verdad? A donde se alojan los dientes, donde está la mandíbula superior. Ahora bien, ¿qué sucede cuando un cuerpo se encuentra totalmente calcinado, que está deteriorado? Bueno, aquí las piezas dentales sirven para recuperar o para identificar a esta persona por distintos métodos. Estos métodos que yo le estoy conversando podemos nombrar lo siguiente, que es lo que vamos a revisar el día de hoy. Estamos hablando de los métodos como la rugoscopia y la panotoscopia. Estamos hablando sobre el método de queiloscopia, que se trata sobre el dibujo de los labios, esa huella dactilar que deja los labios. Estamos hablando de los dictámenes de la edad y del sexo, que también ayudan a la identificación de las personas. En los casos de las lesiones personales igualmente, y vamos a hablar un poco sobre la necropsia oral. ¿Okay? En relación a este primer punto, que es la panotoscopia o la rugoscopia, bueno, tenemos esta imagen acá, ¿verdad? Donde vamos a observar básicamente lo que es la estructura anatómica del paladar duro, que es la parte superior, ¿verdad? Y este método consiste entonces de estudiar toda la parte anatómica de ese paladar. Si ustedes se tocan con la lengua la parte superior donde está ese paladar, van a sentir algunas rayitas, algunos relieves. Bueno, estas son las llamadas arrugas palastinas. Como pueden ver, ¿verdad? Aquí tenemos ciertas partes, está la papila incisiva, está el rafe medio y están también las rugoscopias. ¿En qué consiste el estudio de esto? Bueno, primero que nada se estudia la estructura anatómica de todo el paladar. Me estoy refiriendo a la rugoscopia o panotoscopia. Se analizan estas rugas palastinas que le mencioné, que se ven acá en la figura, que son estos pliegues naturales que cada individuo tiene sus propios pliegues. Nunca va a conseguir dos individuos que tengan el mismo pliegue de la rugoscopia, de las rugas palastinas. Entonces, ¿qué se puede observar aquí? ¿Verdad? Como les dije, la papila es incisiva, el rafe medio, ¿verdad? Estas rugas palastinas que son los relieves, y con eso se puede identificar y se identifican cada individuo, ¿okay? Así como las huellas dactilares. A continuación tenemos ahora, entonces, cómo se analizan esas rugas palastinas, ¿verdad? Perfectamente. Primero hay una inspección directa de parte del odontólogo forense. Hay una inspección directa que se puede ayudar a través de un espejo, así como cuando vamos al odontólogo, que utiliza un espejo para ver la cavidad interna de la boca. Eso se hace en sujeto vivo y se hacen también en cadáveres. En segundo lugar, se realiza o se puede realizar lo que se conoce un molde de yeso, donde la impresión queda totalmente idéntica a la anatomía bucal de esa persona, esté fallecida o esté viva. También se pueden hacer fotografías, lo que se llaman intraorales, que son unas cámaras especiales para tomar esa cavidad interna. O se le pueden hacer las fotografías al mismo modelo de yeso que ya se ha hecho. También existe otra técnica que se llama estereoscopia, que es sencillamente que esa imagen salga en forma bidimensional, donde se observa la profundidad y se observa el volumen. Y finalmente, bueno, se realiza lo que es una comparación entre las huellas de la mordedura que se consigue en la víctima y la del patrón del sospechoso, que ya posiblemente se ha tenido en forma de yeso. Finalmente se utilizan unos software especializados, en caso que se tenga, para comparar las imágenes realizadas entre el molde de yeso
¿verdad? Y la dejada en la superficie de la piel de la víctima, y esa sobreposición podemos analizar, o los odontólogos forenses analizan, si existe un grado de coincidencia. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la utilidad y las ventajas de utilizar o describir este patrón de las arrugas palastinas? ¿Verdad? Bueno, en primer caso es útil, ¿verdad? En aquellos casos donde hay unos accidentes, donde el cuerpo está totalmente incinerado, donde existe un traumatismo tan fuerte que los otros métodos de identificación de la persona no es posible, y este método apoya para que esto se haga. En segundo lugar, tiene como ventaja o como utilidad que esas arrugas palastinas que ustedes ven acá en la transparencia, bueno, son unas huellas dactilares, como les mencioné, y desde que el ser humano se está formando en el útero de la madre hasta allí, hasta que fallecemos, ¿verdad? Estas arrugas palastinas son las mismas. Entonces se mantiene en el tiempo y es una huella dactilar. ¿Okay? En segundo lugar, estas huellas dactilares no se alteran durante el tiempo, al menos que la persona tenga un accidente y deje una cicatriz en el paladar, y bueno, ya la cicatriz en sí misma ayuda en su identificación. Como le mencioné, estas arrugas palastinas son únicas entre la comparación de varias personas, y es una identificación rápida, sencilla de hacerla y de bajo costo. Se utiliza mucho en los casos de investigación criminal con homicidio y violencia. Ahora vamos a hablar un poco sobre la técnica de keiloscopia, y estamos básicamente hablando de la huella que deja el labio, de las huellas labiales, de esas elevaciones, de esas depresiones, de esas líneas, esas fisuras, esas arrugas, esas estrías, que cada labio es particular. Entonces también es una huella labial. ¿Qué observamos aquí en esta transparencia? Bueno, con fines forenses, ¿verdad? Y en este sentido podemos examinar básicamente lo que son los surcos, lo que son las depresiones, esas elevaciones que se observan acá, que son en la mucosa labial, y con eso se puede identificar a las personas perfectamente. Entonces, en términos general, ¿cómo se puede definir lo que es la keiloscopia? Bueno, sencillamente es una técnica que estudia y clasifica los dibujos que se forman en la mucosa externa del labio del ser humano, basándose en una observación y un análisis de las líneas, de los surcos. Acá en esta figura que tenemos en el lado derecho de las láminas vemos, ¿verdad?, que existen distintos surcos, distintas líneas, hay fisuras, hay arrugas, hay estrías, y las impresiones que se consiguen en superficies, en hojas, en papel, en tela, bueno, eso ayuda para la identificación de la persona. Entonces, ¿qué se puede observar? Básicamente, bueno, tú puedes clasificar esta fisura, ¿verdad? O esta figura de acuerdo a la forma, ¿no? Si es recta, si es curva, si es angular, si es mixto, si realmente abarca todo el labio o lo abarca parcialmente, si tiene un patrón de ramificación, si es bifurcado. Básicamente existe una diferencia bastante marcada y difícilmente dos sujetos tengan la misma huella labial. ¿Okay? Ahora, existen clasificaciones, ¿verdad?, de los surcos, sin profundizar mucho en el tema. En la literatura se encuentran reportes especializados y personas estudiosos en la materia. Por ejemplo, tenemos a Suzuki y su colaborador, que son unos científicos japoneses. Ellos clasificaron toda la huella labial en 6 tipos. Y tenemos a Ranue, que es francés, que hizo una clasificación un poco más externa de 10 tipos. Eso quiere decir que sí se utiliza para identificar cadáveres, para identificar a la persona, inclusive para identificar el sexo. Son bastante útiles, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que cuando una persona tiene lápices labial o tiene alguna sustancia que aumente esta superficie, eso es visible para los ojos, y de repente tomando agua en esa superficie de vidrio deja la huella. Hay otros casos que esa huella es invisible, ¿verdad? Pudiera ser en el caso de los masculinos, que no utilizan
pintura labial que pudiera de alguna manera dejar esas huellas a algún lado. Entonces esas huellas que son invisibles, se utiliza o se requiere lo que es un revelado para hacerlas visibles, pues. Bueno, las personas que son especialistas en este tema las utilizan, ¿verdad? Y dentro de ese grupo que utiliza, existen medios químicos, medios físicos, medios luminosos para que son reactivos que revelan básicamente estas huellas labiales. Entonces ustedes se preguntarán cuál es la importancia de este método en la odontología forense. Bueno, ya les he mencionado que las huellas labiales son fáciles de detectar, se identifican en superficies de todo tipo, ¿verdad? Y se mantienen a lo largo de la vida de la persona. Se puede decir que son permanentes, y estas impresiones labiales son individuales, son distintas para cada persona, lo que facilita la identificación de los cadáveres o de los restos óseos. Para determinar el sexo, como les mencioné, también existen diferencias importantes en cuanto al patrón labial entre un hombre y una mujer, como por ejemplo el grosor de los labios. Eso está documentado ya por los especialistas, el patrón del surco labial, inclusive la comisura, que es esta parte que está acá, ¿verdad?, de los labios. Como información adicional, bueno, les mencionaba que existen distintos tipos de métodos para identificar, ¿verdad?, para identificar lo que es el sexo y la edad. Y en este caso, bueno, es importante mencionar que existen eventos, ¿verdad?, en el crecimiento de la persona, en el crecimiento y desarrollo de los niños, que es un proceso que se puede ir determinando con la edad. El crecimiento de un niño está totalmente establecido, y aunque pudiera existir algunas diferencias en personas de acuerdo a la genética, algunos crecen y maduran más rápido, quizás el medio ambiente también influye, ¿verdad? Pero bueno, ustedes preguntarán básicamente ¿cómo puede ayudar esto en un cadáver? Bueno, con esta lámina que está acá se lo voy a explicar perfectamente, ¿no? La odontología forense estima la edad cronológica con los huesos, y estima la edad cronológica del individuo también con el desarrollo de las piezas dentales. Por ejemplo, vemos aquí en la figura número 1, podemos ver que sencillamente hay una calcificación inicial. Eso ocurre en los niños que tienen de 6 meses a 1 año aproximadamente. Si vemos el número 4, en el número 4 ya tenemos la formación de la corona completa, tanto en el molar como en un diente, ¿verdad? Y eso está estipulado que ocurre alrededor de cierta edad. Eso está perfectamente identificado. Así que si vemos el número 8, ya vemos donde la raíz está completamente formada, y eso ocurre en los individuos y en los niños a cierta edad. Eso puede dar sencillamente una pista o quizás una información precisa de qué edad pudiera tener el niño en este caso, o el ser humano. ¿Okay? Ahora, la determinación de la edad biológica desde el nacimiento hasta la adolescencia se estima a través de qué, como le dije, a través de los huesos y a través de las piezas dentales. Existe la formación de los huesos, existen ciertas características, ¿verdad?, que revelan la edad evolutiva de esta persona. También tenemos lo que es la metamorfosis en los centros de osificación. Si vemos un hueso en la parte de adentro, esa osificación se ve, se está formando, eso te determina ya el crecimiento y el desarrollo del esqueleto. En el caso de la boca o de la cavidad bucal, bueno, tenemos huesos en los maxilares inferiores, en los maxilares superiores, que estos peritos o odontólogos forenses utilizan perfectamente para determinar la edad biológica de la persona, en los casos que no se pueden identificar, y es importante saber la edad y igualmente saber el sexo. También existe lo que se conoce como el cierre epifisial, ¿verdad?, que es también conocido como la fusión de la placa interna dentro del hueso, lo que va desde la zona del cartílago, en estos casos de los huesos largos, y los peritos o los odontólogos forenses lo utilizan. La longitud del hueso, todo eso son información importante
que se utiliza para conocer y determinar la edad y el sexo de las personas. En relación al crecimiento de los dientes, bueno, ya les he mencionado que a través de estudio, a través de radiografía, se puede determinar la edad de la persona. Si la tenemos muy precisa, si la tenemos hasta los 21 años de edad, desde que nació hasta los 21 años de edad, a partir de los 21 años de edad, entonces ya se maneja una información cada 10 años. Se puede decir que la persona tiene entre 30 y 40 años de edad según el estudio de la cavidad bucal. Uno de lo que te informa o nos da una referencia de qué edad tiene, bueno, es cuando los dientes salen, lo que se conoce como erupción dental. No importa del diente, si es esos dientes temporales o de los dientes permanentes. También tenemos el crecimiento o el desarrollo de ese diente, como le mencioné en la transparencia pasada, que con eso nos puede dar una significante información en cuanto a la edad de la persona, ya sea por la raíz del diente o por la corona, por ese grado de formación, como les mencioné, lo que se conoce como la maduración de los dientes. También tenemos, ¿verdad?, a partir de los 21 años de edad, lo que es el desgaste dental. Eso es un desgaste natural por la utilización y masticar los alimentos. Ya en cierta edad, en adulto, se puede determinar o aproximar cuál es la edad que tiene esa persona. En relación a la determinación del sexo, bueno, igualmente pues existe lo que es un análisis morfológico y ondométrico de los dientes, donde se mide con precisión esas dimensiones, las diferencias marcadas entre hombre y mujer, la morfología de la mandíbula o la morfología de los dientes. Existe esa diferencia, se puede determinar si es hombre o es mujer. Y existen algunas características físicas del tamaño de los dientes, de la forma de las coronas dentales, de esa longitud de las raíces. Ya hay información bastante suficiente que estadísticamente nos lleva a determinar cuál es el sexo de esa persona que no se puede identificar. Igualmente existen herramientas especializadas, estos software que ya tienen patrones estadísticos, como le mencioné, que nos los dicen. Y finalmente lo que se conoce como análisis molecular dental, que bueno, tarda un poco más, ¿verdad? Ese análisis de ADN que nos puede dar con precisión cuál es el sexo. Sin embargo, a veces la urgencia o la premura de la investigación es bueno ya ir dando a través de ese análisis forense, odontólogo forense, la aproximación del sexo y de la edad, y esperemos entonces los resultados del ADN. ¿Cuál es la importancia realmente de los estudios en los casos legales? Bueno, básicamente son esenciales para identificar estos restos de seres humanos cuando hay conflictos armados, cuando hay desastres naturales, cuando existen esos casos de crímenes donde el cadáver no se puede identificar. La determinación de la edad es crucial, ¿verdad? Y igualmente en los casos de abandono, de adopción, de prostitución infantil, y especialmente cuando no hay documentación posible, a través de este método se puede determinar la edad de la persona, que es necesario, pues, porque son casos muy, muy dolorosos. Ahora vamos a pasar a lo que es el dictamen en los casos de las lesiones personales. Entonces, considerando ya todos estos conceptos que hemos hablado y que hemos discutido, podemos definir, la verdad, lo que es una lesión personal como cualquier daño o como cualquier lesión que sufre esta estructura dental, esta cavidad oral, los tejidos y los maxilares blandos y duros que se encuentran en ella. ¿Producto de qué? De lo que ya hemos mencionado, pues las agresiones, los actos de violencia, los accidentes. Entonces, ¿cuál sería la función del odontólogo forense en estos casos de lesiones? Bueno, básicamente investigar y realizar un peritaje, ¿verdad? Una experticia de todas esas lesiones en los casos de violencia común, de mala praxis, de maltrato infantil. Bueno, hay muchos casos de delitos sexuales, hay muchos casos donde se utiliza, ¿verdad? Entonces la cavidad oral proporciona una información vital, ¿verdad? Que puede determinar la gravedad o la causa de la lesión.
así como ayudar, ¿verdad?, a estos entes de investigación, al 6CPC o a la policía especializada, e identificar los responsables. Entonces, existen tipos, ¿verdad?, de lesiones en la cavidad oral. Una pérdida de dientes, una lesión, una fractura en el maxilar, lesiones en el tejido blando de los labios, una ruptura en la lengua también se observa cuando está rota, en la mejilla. Y finalmente existen también un tipo de lesión producida por la cavidad oral, lo que conocemos como una mordedura, ¿verdad? Lo que es la huella por mordedura, muy importante en la odontología forense. Esta huella de mordedura pudo haber sido por otro ser humano o pudo haber sido por un animal, como por ejemplo. Entonces, vamos a hablar un poco sobre los casos de mordedura. Acá tenemos una fotografía en esta imagen donde se puede determinar, observen esta regla, ¿verdad? Donde ahí perfectamente podemos identificar lo que es las dimensiones, el largo, el ancho, se puede observar la profundidad. Bueno, es necesario que le mencione que en Venezuela, ¿verdad?, y en la odontología forense, el estudio de la mordedura se considera una prueba muy importante en la investigación. Es un análisis de huella, pues, en la mordedura. Eso que vemos ahí en esa superficie de la persona es una huella de mordedura, ¿verdad? Donde, como les mencioné, lo pudo haber hecho otro ser humano o un animal. Y casi siempre está relacionada ya con todos los casos que se han documentado, es que son intencionales y están asociadas a homicidio, a violencia, a agresiones, a maltrato y a delitos sexuales. Del punto de vista legal, se puede considerar que estas huellas de mordedura son pruebas relevantes en los procesos judiciales. Es más, en muchos casos son cruciales para la identificación del sospechoso. ¿Por qué? Porque el sospechoso tiene unas características propias, como ya le he mencionado, y tenemos una huella en la superficie de la piel de la víctima. Entonces, cada individuo tiene su dentadura única, como le mencioné, y a través de unos análisis que ya se lo voy a mencionar, se puede determinar perfectamente si le corresponde a este sospechoso. Entonces, existe un protocolo, ¿verdad?, del análisis de estas huellas de mordedura que realiza el odontólogo forense, que eso incluye, primero que nada, la identificación, la localización de esa huella en el cuerpo, en qué parte está. Eso te va a determinar mucho. Segundo, si la mordedura tiene un origen humano o tiene origen animal. En tercer lugar, tenemos si la mordedura es autoinfligida, o sea, si se trata de que la persona está simulando, que ella misma se la produjo. También tenemos lo que es la característica de la mordedura, ahí se determina el arco, el doble arco, la continuidad del dibujo. Pues se puede determinar si existen ausencias dentales, si la persona que mordió realmente le falta una pieza dental, porque ahí perfectamente se nota. Luego se hace un análisis de la potencia de la mordedura, estamos hablando de la superficie, qué tan profunda fue. También se puede determinar si esa mordedura se realizó antes o después de la muerte del individuo. También las características de cada diente, el tamaño, la forma, la posición. Esas son huellas de la mordedura. A través de una foto de alta calidad se puede perfectamente extraer mucha información de esa zona afectada. Se puede medir inclusive el tamaño, la forma y las características. Entonces, por otra parte, estará la recopilación de esa información de todos los sospechosos. Donde a ese sospechoso perfectamente se le realiza lo que es una impresión dental con yeso, que ya lo he mencionado. Y ahí tenemos esa característica de la mordedura del sospechoso o de los sospechosos. A través de radiografías o de fotografías de la dentadura del sospechoso más la muestra o de esa huella de mordedura que tenemos, se pueden hacer ciertos análisis de sobreposición de las dos figuras. Básicamente eso es lo que se hace un análisis comparativo. Ese análisis comparativo, bueno, como le dije, se superpone la mordedura del sospechoso a través de software especializado. Inclusive se puede hacer sin software, con ese yeso, con esa estructura de yeso, ese molde de yeso que ya se ha hecho, se mide y se compara la forma, el tamaño, la posición de los dientes, si abarca y coincide con la dentadura del sospechoso. Se hace un análisis individual de cada diente a ver si coincide. En fin, se buscan patrones únicos en esa mordedura para confirmar
que la identificación del agresor. Entonces, es de bastante utilidad lo que es la huella de mordedura. Por otra parte tenemos, ¿verdad? Lo que es la necropsia oral. En la literatura que estuve revisando también hablan sobre la autopsia oral como un sinónimo de necropsia oral, que perfectamente la definición que es un proceso de odontología forense donde se realiza en cadáveres para examinar detalladamente toda esta cavidad oral y toda esa dentadura. Tiene ciertos objetivos y el principal es identificar el cadáver. Ya hemos hablado que la dentadura es característica de cada individuo y además son resistentes en el tiempo. Es la parte más resistente del cuerpo, el diente, para que se deteriore. Se determina a través de qué, a través de un análisis a través de un análisis detallado se puede saber cuál es la causa y de qué murió y de qué manera murió. ¿Okay? También se recolectan evidencias importantes en toda esta cavidad, ¿verdad? Como pudieran corroborar estudios aproximadamente de cómo ocurrieron los hechos. Entonces, le estoy hablando básicamente de un examen físico de exploración de toda esta cavidad bucal. Como ven aquí en la lámina se ve una fotografía de un cadáver, ¿verdad? Y se ve una fotografía de una persona viva. En ambos casos se puede hacer ese análisis. Lo primero que hacen es analizar o evaluar el paladar duro, el paladar blando, evalúan la lengua, el piso de la boca, las encías, en fin, todo el tejido duro como son los dientes, los huesos, el maxilar superior, el inferior, la mandíbula, ¿verdad? Y luego se procede a recoger muestras si existiesen, ¿verdad? Pueden ser fluidos biológicos como, por supuesto, si está la persona viva, saliva, semen, que a veces se consigue semen allí, veneno, fármacos, cualquier fluido líquido, ¿verdad? También se observan y se puede tomar muestras de partículas físicas como son pelos, cabello, tierra, podrá conseguirse insectos, fibras textiles, residuos de alimentos, fragmentos metálicos, tejidos orgánicos o cualquier macroelemento que se consiga ahí se recolecta y eso puede ser una pista para determinar y recolectar cierta información. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta necropsia oral? Bueno, básicamente la importancia es identificación de la persona o ayudar a identificarla en los casos que sea imposible de identificar por otros métodos tradicionales. Ya le he mencionado que en los desastres naturales o en los accidentes masivos donde hay múltiples víctimas y cuerpos que están dañados y están deteriorados, bueno, la autopsia vocal puede ayudar a identificar a estos individuos. También tenemos en el caso de los cadáveres que están calcinados, que están carbonizados, que están cuerpos que están muy avanzados en descomposición. En la necropsia oral puede ayudar a suministrar información. En los casos de violencia se encuentran las lesiones y la huella en la cavidad oral, como son pérdidas dentales, fracturas en los huesos maxilares. En fin, esta necropsia o esta autopsia oral puede ayudar y ayuda muchísimo aportando información. Finalmente, bueno, quiero traerles 5 conclusiones. Vamos a leerlas rápidamente. Tenemos que la rugoscopia y la palotoscopia son métodos valiosos en la odontología forense para identificar a las personas, basándose en las características anatómicas únicas que se mantienen a lo largo de la vida, como les mencioné. Son únicas y se mantienen desde que nacemos hasta el fin de nuestros días. El desarrollo de la quiloscopia, estamos hablando de las huellas labiales, está en proceso, pues realmente no es infalible, todavía hace falta realizar más estudios, hace falta recopilar más datos para mejorar la precisión, para manejar ese banco de información que haga viable y sea factible la técnica de la quiloscopia. Como tercero, tenemos que los dictámenes de edad y de sexo en la odontología forense son herramientas esenciales para la identificación de la persona y la resolución de los casos criminales en búsqueda de ¿qué? De la justicia, que es el objetivo principal. Como cuarto, tenemos que las lesiones personales en la odontología forense son cruciales para la investigación de un delito y de la administración de la justicia, proporcionando información valiosa, como le mencioné, como por ejemplo la causa que lo originó,
la gravedad de la lesión, así como también se identifica el sospechoso y se identifica la víctima. Y las necropsias oral, también conocidas como autopsias orales, es esencialmente útiles en los casos de identificación de cadáveres o muertes violencia, en los casos donde se sospecha homicidio, y apoya definitivamente en la determinación de la causa, el modo de la muerte. Hasta aquí les traigo esta información bastante interesante. Gracias, profesora. Aprovecho la oportunidad para agradecer este momento que me da de compartir con todos ustedes. Se despide Juan Carlos Mayedón. Hasta próximas oportunidades. Hasta luego. Gracias.